Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de La Revolución del Placer. Yo soy Fabiola y estoy con Iracema. ¿Cómo estás, Iracema? Hola, Fab, estoy muy bien. Me conecté en un café, por eso si escuchan muchos ruidos y todo, ustedes disculparán, pero ante todo, aquí les traemos el episodio para ustedes, para no dejarlas y dejarles sin otro episodio más. Entonces, el compromiso ante todo, Fab, eso es lo Sí, importante. eso, es justamente así de, ay, pero se va a escuchar el ruido y yo así, X. Hay que, simplemente para no dejar sin episodio, el episodio pasado no pudimos estar porque nos estábamos acomodando, pero ya, desde donde sea, aquí estamos conectadas para poder platicar ¿de qué vamos a platicar hoy? Hoy vamos a hablar de un tema que está muy interesante. Vamos a hablar hoy de la vulnerabilidad. ¡Chan, chan! Siempre quiero que, es que sabes que siempre me imagino de cuando decimos el nombre de nuestro episodio, así aparece confeti, ya sabes, serpentina, así. Si yo pudiera editar, lo haría. Si alguien sabe editar, háganlo. Pero yo cuando le haces así también, yo pienso en como que un buen de gente así de ¡ah! ¡Bravo! Y así chiflando y todo. Porque obviamente hacen eso en sus casas, ¿verdad? ¿Verdad que estás Obviamente. haciendo eso ahorita? Sí, vamos a hablar de la vulnerabilidad. Y y no sé qué cosas vamos a decir de la vulnerabilidad, pero justo para eso, o sea, sí sé qué cosas, pero lo que digo es, ¿qué secretos vamos a sacar de aquí? Porque justamente te iba a preguntar eso, ¿no? Ok, decidimos hablar de la vulnerabilidad, pero estaría chido empezar por eh, qué es la vulnerabilidad para nosotras y cómo hemos vivido la vulnerabilidad. Oh, qué fuerte, sí. Para mí, ¿qué es la vulnerabilidad? Para mí, la vulnerabilidad es el... Ay, qué difícil, no sé, no Sí, sé qué es es. que, Es que es difícil ajá, como ponerle una definición, pero pienso en, es que más bien se me viene una imagen en la mente, ajá, como, pues sí es un poco entregar o abrir tu corazón, ¿no? sí, Abrir tu corazón, entregarte, eh, confiar plenamente en la otra o en el otro eh, y dar eso que es importante para ti, ¿no? Para, sí. pues no sé, para conectar. Justo eso estaba pensando, para conectar, ¿no? O sea, es que yo creo que lo que más me traba ahorita de la vulnerabilidad, más que describirla, es justo como identificar cómo la he vivido yo, ¿no? Mm, Cómo la he ido atravesando. Y para mí, siento que nunca me había hecho consciente de que la vulnerabilidad, de que podía yo ser vulnerable. Siento ok, que durante mucho tiempo ha sido una resistencia a mostrarme que soy fuerte, que puedo, que sé, que, que lo tienes todo bajo control. ajá, que las cosas están bajo control y que muy recientemente, o sea, yo podría decir menos de 10 años, voy permitiéndome explorar la vulnerabilidad como justo, como lo dices tú, como una forma de conectar, ¿no? Como que incluso hoy, a ver, quizá es más fácil hablarlo desde ahí, ¿no? Siento que hoy ya tengo algunas personas con las que puedo ser vulnerable porque está esa confianza y esa historia de que es un espacio seguro, pero al mismo tiempo siento que tengo mucho miedo de no poder volver a ser vulnerable Sí. con nadie más. Y Ok. entonces eso me lleva como a reflexionar cómo hoy sigue siendo un tema incómodo para mí, que aunque yo sé en mi Sí. mente que es importante permitirme ser vulnerable y que no es sinónimo de debilidad o de algo negativo, que al contrario tiene que ver con mi fuerza y bla, 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 sigo teniendo miedo de hacerlo, o sea, sigo teniendo miedo y no solo de hacerlo, sino de decir, sí me entran momentos de decir, yo creo que no voy a volver a encontrar a nadie, que no voy a volverme a abrir así con nadie. Ajá, algo así. Sí, es que yo creo que ay, la vulnerabilidad es todo un tema porque, pues, es el literal fuera máscaras, pero para ese fuera máscaras Sí. y hablar de corazón a corazón, de conectar de corazón a corazón, pues te tienes que salir de tu zona de confort. O sea, yo no creo que se vuelve fácil con la práctica. Son de esas cosas que siempre van a permanecer incómodas. Ok, Ser qué bueno, ok. vulnerable, siempre.
Qué importante que digas eso, porque también de pronto se puede vivir como ya casi lo estoy logrando, ¿no? Ya casi estoy permitiéndome ser vulnerable y sí, pensar como que algún momento vamos a llegar a ese estado de vulnerabilidad donde todo va a ser más Como fácil. sentirme confiable, o sea, no, porque al final tal vez, o sea, sí creas un poquito de resistencia, pero para hacer ver, pero digamos que tu capacidad de ser vulnerable aumenta, 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 aumenta. Entonces, para Sí, llenar ese aumento, pues tienes que seguirte sacando de tu zona todo el tiempo, ¿no? es que es como Y, decir que en esencia la vulnerabilidad es incómoda, porque sí, sí, si no fuera todo este ejercicio de sacar profundamente lo más personal y lo más tuyo, entonces no sería tanto vulnerabilidad, después se vuelve en compartir emociones así, ¿no? Y la claro. vulnerabilidad es realmente sacar así desde lo más, más, más íntimo, ¿no? Me lo imagino como esta cubierta suavecita, ¿no? O sea, tu ser suavecito, sin ese Ajá. caparazón, es lo vulnerable, ¿no? ¿Y por qué le pones caparazón? Pues porque tal vez tienes los órganos internos y tienes como pues sí, estos órganos que te dan la vitalidad, ¿no? Que tienes que proteger. Sí, 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 que Entonces, son, sí, sí, sí. exacto, o sea, o sea, por eso siento que siempre va a ser incómodo, porque siempre te estás exponiendo a un peligro, ¿no? La Sí, vulnerabilidad tiene también esa es como tú dices, es algo muy, muy bueno que nos los han vendido como debilidad y como que algo muy malo, pero tiene ese lado B, esta correlación de que siempre que hay vulnerabilidad, siempre, siempre, siempre está el peligro latente de pues, que te lastimen, porque es una realidad. Y ese sí es riesgo el que hace que sea incómodo todo el justo, tiempo. qué bueno que mencionas lo de riesgo, porque, y también que viene un poco al tema, ¿no? En el último episodio que hablábamos de la confianza y de Brené Brown, ella ha escrito mucho en torno a vulnerabilidad Sí, y el riesgo es uno de los elementos con lo que ella lo define, ¿no? Como sí, este saber que también hay un riesgo de ser sí, herida, de ser lastimada, porque esto que te estás poniendo sobre la mesa es muy, muy, muy delicado, ¿no? Es esto que tú dices, o sea, como el ejemplo que dices con los órganos, es exacto, vital esto, ¿no? Y es vital en el sentido de si está bien, te va a llenar de vida y si está mal, te puede destruir. O sea, claro, si algo sale mal, totalmente. te puede destruir. Entonces, además, ahorita que yo te escuchaba, pensaba en un tema que ya hemos hablado tú y yo mucho, pero que también me hace como recordar conversaciones que he tenido con muchas amigas recientemente, ¿no? Y tú y yo la hemos tenido muchísimo, que es justamente ir como descubriendo que la hemos pasado mal y que no le decimos a la gente. Uh Y cómo -huh. tenemos por lo menos tú y yo, pero también hablando con otras amigas, ha sido Sí, 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 irnos platicando, pero ya más concretamente de decir, güey, la pasé muy mal, pero ya lo hablamos en pasado. Y en sí, ese momento que la estábamos pasando mal, cada quien, o sea, tú y yo tenemos mucho ese estilo, ¿no? De uh cerrarnos en -huh. este Sí, caparazón, donde quizá estamos sintiendo a flor de piel muchísimas cosas y se siente tanto que hay que proteger eso, ¿no? Con ese caparazón sí, y nos encerramos en nuestros momentos de más, 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 más sí, vulnerabilidad. Y justo creo que me da pie como a reflexionar qué tan bueno, no sé, o sea, platicarlo tú y sí. yo, qué tan bueno es el encerrarnos cuando estamos vulnerables, no desde la teoría, sino cómo lo hemos vivido, ¿no? Y qué tan bueno es no encerrarnos cuando estamos vulnerables, o sea, ¿has tenido tú la oportunidad de experimentar esas dos cosas, permitirte ser vulnerable o siempre te terminas encerrando? O sea, Mm, yo creo que sí, sí he experimentado y es como, y esa experimentación va de la mano de gente como que me han orillado a, bueno, ya está bien, esto me está pasando, ¿no? o De sea, lo has gente que, hecho, pero porque te empujan. ajá, de gente que está alrededor mío y que se preocupa por mí, ¿no? Y que lo hace con buena intención y agradezco eso, porque si no, creo que yo, o sea, de mí misma no saldría, ¿no? Ajá, Porque yo ajá. también, o sea, pues como dices, tengo ese estilo de que, y sabes qué, para mí, más que por protegerme, es un tema de que cuando siento mucho las cosas, que es también muy seguido, Así, otra vez vuelve Iracema Emo. es muy seguido, no, es como memoria RAM, ¿no? O sea, como que se me acaba la memoria RAM y no me da para más, o sea, no me da para alzar la mano y pedir ayuda.
sea, no es tanto, siento un tema de proteger, simplemente como que no tengo capacidad. Soy de un ordenador pasado. Es como que te abruma, ¿no? Te Como me abruma. abruma demasiado. Entonces, pero han habido esas ocasiones donde, por ejemplo, mi mamá, ¿no? O mi hermana, o tú, ¿no? También tú lo has hecho y eso también yo lo agradezco muchísimo. Como que es, dime qué está pasando. Ajá, Y ya como que termino por soltar, por abrirme y el panorama es que cambia por completo. sí. Se ven las cosas como mucho más claras, más luminosas, ya no tan tormentoso. Y yo lo pienso como, ahorita que dices, ¿no? Y lo agradezco, o sea que sí, y lo hemos hablado tú y yo varias veces, ¿no? Como es súper importante respetar esos espacios cuando nos aislamos y nos escondemos y nos metemos a la cueva, Uh-huh. pero al mismo tiempo también se siente bien cuando alguien te trata de jalar y te Sí, dice, o sea, yo lo siento como que te jalan y te ponen enfrente y te dicen, güey, aquí estoy, puedes sí, descontar ya, conmigo, exacto. ¿no? Pero también, o sea, a mí me ha pasado eso, ¿no? Que es como de, necesito ser vulnerable, pero no sé cómo. Quiero Uh-huh. ser vulnerable, pero no puedo, ¿no? Y, o sea, ser vulnerable ante ti, ¿no? O sea, abrirme Uh-huh. Uh-huh. y que veas todo eso y yo creo que, no sé, o sea, incluso voy a poner un ejemplo muy reciente, ¿no? Un amigo se fue a vivir a otro lado y para mí fue un proceso de mucha reflexión y de pronto me di cuenta que estaba pasando por un duelo con eso, como que a pesar de que era algo chido que se fuera y así, pues yo ya estaba pasando por un duelo. Y somos grandes, grandes, grandes amigos de muchísimos Uh-huh. años y Uh-huh. me ha visto en las peores, ¿no? O sea, de literal abrazarme cuando estoy en posición fetal a las 2 de la mañana de decir, no sé si voy a llegar al siguiente día, ¿no? Y que él me haya visto así de rota. Y entonces, como que justamente pensando en eso y cómo me ha acompañado en esos momentos tan oscuros y tan vulnerables, pensaba, también quiero compartir las cosas bonitas, ¿no? Y de pronto darme cuenta que eso me costaba más trabajo, me cuesta menos trabajo soltarme a llorar enfrente de ustedes, que son así como estas vínculos íntimos que tengo, pero las partes bonitas, se me corta la voz, me pongo a llorar, me pongo nerviosa. Entonces estaba llorando, estaba yo en mi proceso de duelo y ya me tenía que despedir de él en unos días. Dije, es ahora o nunca, le tienes que decir todo lo bonito que sientes y que quieres y que también le vas a extrañar y así, ¿no? Entonces estaba yo, él estaba hablando y yo estaba sentada como ya empezando medio a hiperventilar y diciendo, este es el momento, ¿no? Este es el momento en que vas a sacar tu corazón y lo vas a poner aquí enfrente y se va a sentir rarísimo. Y al final yo me sentía segura, sabía que no se iba a lastimar mi corazón, solo es también esta falta de práctica de poder poner el corazón así vivo Sí, enfrente de alguien, ¿no? Y fue ya cuando empecé a hablar y nada más así como que le dije, la neta, yo te voy a extrañar mucho y ya, me rompí y ya fue estar llorando y estuvimos en este momento de completa vulnerabilidad diciéndonos un chorro de cosas que ya sabemos que sentimos, pero que no habíamos nombrado. Y eso me ha uh-huh. pasado, o sea, siempre como cuando también tú y yo nos decimos que nos Uh-huh. queremos o con otras amigas que hasta se corta la voz. Y es algo bueno, pero es algo que no sé hacer, que no sé, ahorita que decías tú de pedir ayuda, ¿no? De que para mí me he dado cuenta que muchas veces no he pedido ayuda no porque no sepa cómo, sino porque nunca en mi vida estuve en esa situación y yo me he tenido que resolver todo sola. Sí, Entonces de pronto aprendí a lidiar con mi vulnerabilidad yo sola y ponerla frente a alguien ha sido muy amenazante. claro. Pero también o sea, seguramente es por experiencias previas, ¿no? Porque yo siento que es como cuando te enamoras por primera vez, ¿no? O sea, no sé a ti, pero pues cuando a mí me pasó por primera vez, así como que ni siquiera podía pensar cosas malas, o sea, como que, ¿sabes? Ajá. Y pues sí hay como experiencias que te van marcando, pero creo que aquí o sea, la clave es como, híjole, tampoco, o sea, yo tampoco soy una maestra de nada, ¿no? Yo lo estoy pensando así, pero creo que para mí la clave es como que esas experiencias no manchen tu esencia de quién eres y de cómo Ah, quieres, ¿no? eso es que creo que ya lo he dicho aquí en el podcast, pero hace poco, no sé si lo dije hace poco, pero Que es bien difícil, pero creo que eso es como, para mí es la meta, ¿no? O sea, que
que mi esencia se vea lo menos manchada, o sea, tratar de seguir siendo, querer con el corazón, ¿no? O dar las cosas con el corazón. Es bien Ajá. difícil, Pero, pero, ajá, te digo que a mí me recuerda una vez que un terapeuta me dijo, así yo completamente rota y diciendo, ajá, no vuelvo a cuidar de alguien que me destroce en el corazón y que me recordó, no dejes de hacer esto porque esto, o sea, no dejes de cuidar a ajá, quienes amas porque eso es algo bueno. Que alguien no haya sabido tomarlo no es tuyo. ajá. Solo aprende a elegir a quién. Y creo que, pues es cuando, creo que por eso creo que lo dije Sí, en sí, el sí, episodio pasado. Eso, ¿no? Aprender a elegir con quién, porque también creo que es otro tema. O sea, antes de terminar la frase, creo que es otro tema. Permitirnos ser vulnerables no quiere decir que lo hagamos todo el tiempo con todo mundo. sí, Y no, no quiere decir que tengamos que ser transparentes y darle toda nuestra información, que es muy sí, valiosa, sí, sí, sobre sí, nuestras emociones, sobre nuestras sí, experiencias sí, sí, a todo sí, mundo, porque soy una persona vulnerable y me vivo a flor de piel. No, no, sí, no, 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 cuidado. O sea, necesitamos elegir a las personas que son dignas de nuestra vulnerabilidad. Y creo que también es recíproco. Personas totalmente. que se permitan ser vulnerables con nosotras, y creo que ahí entra otro tema de decir, ¿cómo sostienes la vulnerabilidad de alguien más, no? ¿Qué haces cuando alguien más está poniendo su corazón enfrente y te quedas así de, ah? Pues, ay, está cañón, o sea, sí. O sea, yo creo que a veces las cosas más simples son las que funcionan, o al menos cuando yo he sido vulnerable, o sea, yo no espero que la otra persona me resuelva, me dé el consejo, simplemente quiero que esté ahí, que me escuche, que se sienta su presencia, su atención en eso que le Total. estoy compartiendo. O sea, y creo que cuando alguien más lo hace, al menos yo, es bien difícil porque a veces es complicado, ¿no? Pero al menos yo trato de pues estar ahí, o sea, darle mi atención, de darle todo mi mente, mis oídos, de hacerle saber que estoy ahí sin Y juzgar. además de, sin juzgar, estoy ahí sin juzgar, y yo creo que además también es tratar de validar, ¿no? Claro, claro. Validar que lo que estás, lo que sea, estoy reconociendo que esto que estás diciendo es muy importante para ti. Y que Ajá, estoy reconociendo que te estás vulnerando. No nada más estás llorando enfrente de mí, y eso, ¿no? No, vulnerarte no es solamente llorar, ¿no? claro. También es permitirte enojar, esto, permitir que se vea quién eres tú, lo que tú decías, ¿no? Sí, Como sí, tu sí, sí. esencia. Entonces, no solamente, o sea, el permitirte estar vulnerable con alguien más en un espacio seguro, también es una forma justamente como de conectar por eso, ¿no? Porque dejas Sí, que se vea bien quién eres tú. Y siempre, como tú decías, ¿no? Estoy de acuerdo, siempre va a ser amenazante, pero al final también pensar como de la profundidad de los vínculos que se pueden construir desde la vulnerabilidad. No sí. con todo mundo, no todo el tiempo, pero sí una forma de poder conectar mejor con otras personas. Y es que yo creo que es liberador, o sea, al final conectas porque es también es, es pesado, ¿no? Estar cargando máscaras. Entonces, cuando te la quitas y permites que la otra persona te vea y Sí. con suerte la otra persona también se la está quitando y tú lo estás o la estás viendo, eso es lo potente, ¿no? O sea, como ese alivio de estamos juntas en esto, ¿no? En este momento, lo que Ajá, sea que ajá. estamos platicando, pasando, o sea, no sé. Sí, sí, sí. Eso es bien bonito. Ujú. Ahora, como le decíamos, también conlleva el riesgo, ¿no? Y aquí es importante, pues practicar el autocuidado en cuestión de la confianza, ¿no? De ir, pues, también midiendo la confianza en el otro o la otra para, pues, no entregar eso que es tan valioso pues, a cualquiera, ¿no? Claro, claro, no, No, ajá, sí, perdón. O sea, no irte con cuidado y así como a la pensando que toda la defensiva. gente, no, pero sí siendo inteligente, ¿no? Con quién te vas a abrir y a quién le vas a Claro, entregar esa joya, claro, tu tesorito. tu tesorito. Sí, 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 sí. Ay, dispense. Pero a lo que voy justamente es eso, ¿no? Como lo que solemos decir, que no se trata de ir a la defensiva, pero sí de entrar con autocuidado a este tipo de Sí, interacciones, porque también es una forma de honrar a una misma
Ujú. que estás cuidándote también, ¿no? Estás cuidando Sí, también tu información y tus emociones, pero justamente ahorita me hacías pensar con lo que tú decías, retomando, ahorita que retomaste el tema de la confianza, recordar que la confianza no es, puedes ser vulnerable en quien confías porque aprendimos a que en quien confías es tu familia o aprendiste a ajá. quien confías es a la gente que conoces de mucho tiempo y no, eso no Ujú. determina que se pueda confiar o no en alguien. Podemos también estar en un ambiente de confianza y de conexión y de vulnerabilidad, aunque no conozcamos a las personas. Sí, Y esto es justamente porque nos permitimos escuchar la experiencia de las demás y poner sobre la mesa también nuestra experiencia así en crudo, sin tratar de acomodarla ni darle ningún sentido. Y eso, o sea, y lo hablábamos ahorita antes de empezar a grabar, ¿no? De cómo nos conocimos en los círculos y cómo los círculos son estos espacios donde puede que no conozcamos a las mujeres que están ahí, pero como todas se permiten ser vulnerables, es decir, mostrarse a ellas mismas, mostrar sus experiencias claro. y escuchar las experiencias de las otras, aunque no te conozca y la neta la mayoría de las veces ni tu nombre me grabo, pero reconozco, si para mí está siendo un acto de valor tan potente, abrirme y hacerme transparente de esta manera, reconozco que también para ti lo debe de estar siendo. Y entonces lo honro y lo valido, te escucho, te acompaño y puede que no nos volvamos a ver. Entonces tampoco es irse con la finta porque pasa. Tenemos amistades de muchos años donde ya te das cuenta que ya no puedes ser tan tú, ya no puedes ser tan vulnerable porque va a haber un juicio o no van a estar ahí para sostenerte, ¿no? Sí, claro. Sí, y ahorita que estás diciendo eso, como que pensé que a veces también, a veces es más fácil ser vulnerable con gente que no te conoce tanto, ¿no? Porque implica como, o sea, porque el riesgo disminuye de alguna forma. O sea, sí te estás abriendo, sí estás cayendo tu máscara, pero no hay un riesgo latente de, pues, de que esa persona que te conozca, te va a dar la cara, no sé, o sea, que es tu amigo, tu familiar o lo que sea, que iba a cambiar la relación con tú. O sea, como que también, eh, Me hace sentido porque hay personas que pueden, se permiten más ser ellas mismas sin máscaras justo cuando no conocen porque también están fuera de todo este sistema de creencias y de valores sí. y se permiten como salirse un poco de ese esquema y explorar a ver qué pasa, a ver qué dicen otras personas o no, o sea, no Y que esté siempre, ajá, ajá, no, y que está súper chido eso, como pues si te permite ser vulnerable con personas que no conoces, pero creo que también el trabajo está en, o sea, no excluyendo eso, sino sumando a las personas que conoces, ¿no? Porque ahí es cuando las relaciones se vuelven mucho más ricas y valiosas, y cuando las claro, conexiones se vuelven más profundas, ¿no? Pues imagínate que te permita ser vulnerable, no sé, con esa amiga que pues es tu amiga, pero pues como que nunca fue tan profundo, ¿no? O sea, de repente puede ser algo bien bonito, ¿no? sí, O no, y ya ves que no puedes contar con ella o que sí puedes contar con ella, ¿no? sí, 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 sí. Siento que, o sea, que la vulnerabilidad da mucho, ¿no? Da... No, sí, no, totalmente, no, 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 es que está súper, estoy súper de acuerdo contigo, o sea, que te dan, pues bueno, a donde me fui con ese sí, fue justamente al pensar, es que las recompensas que vienen de permitirte Ajá, ser vulnerable son, así, son tan profundas como tu sí. vulnerabilidad, ¿no? Pero al Sí. mismo tiempo pensaba justamente en lo que tú decías, ¿no? Que también vamos aprendiendo conforme a la experiencia, porque ahorita Ujú. que te escuchaba hablar, pensaba que también, o sea, hablando esto del autocuidado, no a la defensiva, pero el autocuidado y demás, más allá de, o sea, sí tener, cuidarnos de con quién, a quién elegimos para ser vulnerables, pero también tomar en cuenta que muchas veces cuando nos abrimos de esta manera y nos arriesgamos y sí nos sale como el tiro por la Ajá. culata, tampoco es como que lo planeamos o fuimos descuidadas. O sea, al final, Ujú. cuando estás inmersa en esa dinámica, Es quizá la tú estás vida. teniendo, ajá, estás teniendo evidencia de que puedes ser vulnerable y quizá no. Entonces, a lo que voy con esto es, no solamente el que puedas o no puedas ser vulnerable, porque quizá en ese momento no te das cuenta, sino cómo, qué me lleva a ser vulnerable, porque me puse a pensar justamente en algún momento que
yo me abrí mucho y me permití ser vulnerable con una morra como en un tema de amistad, pero vino de un lugar donde yo estaba muy necesitada de tener una amiga y estaba muy necesitada de tener como una familia. Entonces, que me permití ser muy vulnerable y esta persona utilizó eso para hacerme daño. Entonces, fue un proceso de duelo importante que al final, hoy en día lo entiendo porque digo, sí la regué de permitirme confiar tanto y abrirme tanto con esta persona y ser tan vulnerable, pero también lo hice en ese momento porque tenía mucha necesidad. Y eso es válido. Solo cuida, Fabiola, que las próximas veces no venga desde la necesidad, desde Sí, decir, me abro y te entrego porque necesito que tú también me des algo para sentir que esto tiene sentido o que esto es valioso y decir, no, espérate, no canjees tu vulnerabilidad. sí, 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 sí. No, y es que al final, o sea, como tú dices, pues al menos son experiencias, ¿no? O sea, no que siento que también, o sea, la vulnerabilidad da, como tú dices, da un buen de cosas positivas. Obviamente hay que cuidarnos y todo, pero al final no podemos llegar al final de nuestros días sin cicatrices, creo yo. Ah, claro, claro. O sea, y más bien es como, pues sí, va a haber gente que tal vez, o sea, pues me voy a equivocar, sí, pero Ajá. siento que incluso cuando te equivocas, ya vas a saber como, ah, bueno, en estas situaciones no, ¿no? Sí, O sí, sí, sea, si sí. tú no te hubieras permitido ser vulnerable con esta amiga, pues tal vez ni hubieras tenido amiga, ni hubieras tenido esta experiencia y tal vez ahorita estarías como pasando por eso, ¿no? O sea, lo que voy es que Sí, no sí, hubieras sí. tenido ese aprendizaje. No Sí, sé, claro, creo que, también es una ajá, forma de ir aprendiendo y de ir, o sea, yo creo que también la parte bonita de la vulnerabilidad la vas aprendiendo con experiencias bonitas, ¿no? Como que ajá, de exacto. repente te diste cuenta, como lo hemos hablado también muchas veces, ¿no? El podcast, ¿no? Como nos permitimos ese momento de vulnerabilidad de decir, esto es lo que quiero, estos son mis miedos, estos son mis objetivos, y de pronto decir, va, los oigo, los reconozco, los guardo, y eso permite justamente construir como cosas, como relaciones más profundas, pero eh, que si no te hubiera, que sí pueden salir algunas cosas mal, pero que si no te hubieras dado esa oportunidad, no hubieras podido construir un chorro de otras cosas. Que además yo estaba pensando en otra cosa, no solo en eso, sino en que se me hace muy curiosa la cruda que queda después de ser vulnerable. Hoy sí. Como que después te empieza así, porque también Oh, creo, cuando hablo también con otras personas sobre la sí, vulnerabilidad, que hay que darle espacio a eso, porque se siente sí, tan intensa y tan incómoda sí, que después dices, ay, creo que no debía haberlo hecho. Como sí, sí. Te sientes muy expuesta o eso, expuesto. Es como, oh, sí, es una cruda. Y eso, te sientes expuesta, es eso, es una forma de exponerse, claro, claro. Y pero también es pensar, elige a qué audiencia te quieres exponer, ¿no? exacto, exacto. Y pues va, y es como prueba y error, ¿no? O sea, pues si ya te sientes muy, 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 muy expuesta, pues ya tal vez, no sé, a la siguiente, pues ya te vas midiendo, ¿no? O sea, o no tanto. Es que creo que sí es como medio arte, que una nunca termina como de refinarlo. Ajá, vas aprendiendo, ajá, en dónde, cómo, cuándo. Yo creo que eso es algo que me pasa mucho a mí. Creo que yo me permito ser muy vulnerable, o sea, ser vulnerable enfrente de mucha gente, aunque no la conozca. Vivo constantemente con esta, decir, creo que me expuse demasiado. Incluso, por ejemplo, me pasa aquí en el podcast, ¿no? Como que Ajá, de sí, repente a mí también me sí pasa. aventamos experiencias acá Sí, entrañables, vulnerables, sí, 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 y que a veces, o sea, a mí me ha pasado como que me sí, quedo de así de, oh, debí, y luego de eso, o sea, siento que tenemos más miedo, sí por experiencia, pero también tenemos más miedo del necesario a la vulnerabilidad. Como que ya cuando eres vulnerable te das cuenta que no pasa mucho. O sea, a mí me ha pasado con el podcast, ¿no? De no manches, creo que hablé de más. Y de pronto me doy cuenta que ni se hizo pedo y que sí, ajá, y si alguien lo sí, vio sí, sí, positivo porque nos mandan un mensaje que dicen, oye, esto que dijiste. Entonces, sí. tampoco se acaba el mundo cuando eres vulnerable, solo se siente rarísimo, es otra forma de relacionarte, pero podemos manejarlo. Sí, sí, sí. Y sí, tiene como mucho que ver también con el,
pues con como los miedos de nosotras, ¿no? O sea, en mi caso es así como, ay, ¿qué van a pensar las personas? O sea, como que se destapan ciertos demonios, ¿no? Que ni al caso, que a veces, como tú dices, ni al caso, que son más las consecuencias imaginarias que las reales. Qué importante que lo dices. Ahorita no me acuerdo bien en qué contexto lo dice, pero justo Brené Brown habla un buen de la vergüenza y como Sí, esa vergüenza que sucede, o sea, como la vulnerabilidad también son esto que exponemos y que nos pone en riesgo de sentirnos avergonzados o de sí. pensar de lo que otras personas van a pensar de nosotros, ¿no? Sí, está muy cabrón. Que quería decir que también creo que, no sé, o sea, siento que a nosotras nos tocó mucho, no sé si todavía a las personas más jóvenes les ha tocado, yo creo que sí, o no lo sé, pero como este tema de que ser cool es no ser tan intenso, ¿no? De ser relajado, ser Ah, chill y es como don't give a fuck, ¿no? ajá, ajá, ajá. Como que eso es ser cool. Y entonces como cuando pon tú alguien te gusta o algo, pues tienes que ser cool y jugar relajado. O cuando algo te importa, tienes que ser cool y ser relajada. Y eso creo que va, es como, o sea, es lo opuesto a ser vulnerable, ¿no? Porque ser vulnerable es decir, pues sí me importa, sí quiero, sí estoy interesada y le voy a echar ganas. Y pues Sí, no sí, importa sí. que la gente se dé cuenta que le estoy echando un chingo de ganas porque es lo que yo quiero. Este, Sí. no sé. Y creo que cuando lo dices y se cae esa máscara, como que viene la autenticidad, ¿no? Y es lo que, no sé si tiene Sí, sentido o me sí, sí, vuelé. sí. Sí, como que por fin, como es un descanso, ¿no? Como decir, ya no tengo que estar sosteniendo esto, ¿no? O sea, solo puedo Ajá. soltarme y no va a pasar nada, ¿no? O sea, Y también las relaciones, ¿no? Por ejemplo, hablando del ejemplo este ay, ser intenso, guacala, o eso. O sea, cuando ya te quitas eso y la otra persona también se lo quita, como que ya puede haber una conexión más genuina, ¿no? es que totalmente, yo creo que al final el tema de la vulnerabilidad es conexión, ¿no? Ujú. Y, o sea, no sé, tengo varias cosas que estaba pensando ahorita mientras te escuchaba hablar sobre vulnerabilidad, pero creo que es importante hablar del poder de la vulnerabilidad como una forma de conectar y la necesidad que tenemos de conectar Ujú. hoy en día, ¿no? O sea, que decimos nosotras hasta en nuestras propias conversaciones entre amigas, es como esta parte de decir, güey, qué difícil es conocer a alguien y qué difícil es conectar ahorita, ¿no? Pero también darnos cuenta que esa conexión no se genera nada más de platicar con alguien y que les guste las Ujú. mismas cosas y hacer cosas divertidas, sino qué tanto nos estamos permitiendo ser vulnerables hoy en día y con quiénes nos estamos permitiendo. Y yo lo reconozco. Para mí la vulnerabilidad, como decía en un principio, ¿no? Nunca supe que era como una posibilidad ser vulnerable, siempre como sosteniendo me las sé todas, Ujú. no desde la soberbia, sino desde decir, no se preocupen, no, yo solita me las arreglo y he tenido que ir a aprender a aceptar que no Ujú. sé, que no puedo, que necesito y eso me ha hecho vulnerable, pero al final, ya se me olvidó por qué estaba diciendo esto. Lo Um, que ha significado la vulnerabilidad, a las conexiones, ajá. Entonces, acepto que me tomó un proceso largo empezar a aprender a saber que puedo, que tengo el derecho a ser vulnerable, cómo ser vulnerable, empezar a ser vulnerable y de pronto la vida pasa y pasan ciertas experiencias que te regresan o que te dan un zape y te sí. sientan y te dicen, pero no con todos, pero no todo el tiempo, pero no para todo. Y hoy tengo bien miedo de volver a ser vulnerable. O sea, ya tengo mi espacio seguro donde soy vulnerable, pero tengo Sí, miedo de ser vulnerable con personas que, o sea, volver, como construir la vulnerabilidad desde cero con alguien, pero al sí. mismo tiempo estoy hambrienta de conexión. Y yo sé que tengo que ser vulnerable para poder conectar, pero al mismo tiempo fueron tan duros los entones que me dio la vida. No, espérate, eso suena muy sexual. Pero sí, la vida me cogió un poco. Sí, 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 sí. Ya me Sí, fui, no me hagas caso. Pero fueron tan duros los madrazos que me dio la vida, sí, que sí, ahorita sí. otra vez como que mi vulnerabilidad está mayugada y digo, no manches, quiero conectar, pero no estoy lista para ser vulnerable. Y creo que nos está pasando mucho, sobre todo a quienes están en aplicaciones de citas,
Sí, claro. Que decir, güey, ya nadie quiere conectar, pero al mismo tiempo nadie quiere hablar, ¿no? Entonces, pues nunca va a pasar. Y es que las aplicaciones de citas también como que hacen como las personas como si fueran desechables, ¿no? Ajá, ajá. Entonces, así como vas a conectar o como si hay miles de posibilidades, pues cómo, Es más cómo, difícil. ajá. Sí. Ay, no sé si es un caso. Tendremos creo que hicimos un episodio de aplicaciones, ¿no? De citas. Estaría Deberíamos de bueno. hacer el remake, Sí, porque la hay segunda ciertos parte. episodios, como el de las aplicaciones, el de las rupturas amorosas, Sí, cosas así que hicimos en otros momentos de nuestras vidas, sí. que creo que tendríamos perspectivas un poco más Pre-COVID amplias, también, ¿no? pre-COVID, que estaría bueno. Entonces, el de las aplicaciones de citas, por ejemplo, Sí, pues yo ya tengo muchas más experiencias en torno a eso, donde puedo claro. decir, son otros Sí, tiempos, cuéntanos si también si otros ustedes quieren tiempos. que... Pero sí, totalmente concuerdo con con lo de la vulnerabilidad para conectar. Y yo quisiera cerrar también como con experiencias, ¿no? Cuéntame Ajá. una experiencia en donde la vulnerabilidad haya pues mejorado alguna relación o que haya mejorado tu vida, porque creo que al conectar lo que haces es mejorar la calidad de tu vida. Híjole, yo creo, fíjate que empecé a pensar en experiencias muy bonitas, sobre todo con amigas, pero ¿sabes qué pienso de manera general? Lo más bonito que me ha dado, que he recibido con la vulnerabilidad es mi trabajo. Ay, qué No sé si bonito. decirlo así, sino Sí, sí, sí. el trabajo que me elegí, que me construí, es un trabajo que está fundamentado en abrirme y ser súper vulnerable y ser la primera que da el paso a la vulnerabilidad. Oh, qué O sea, difícil. y esa es mi chamba, ¿no? O sea, yo sé que estamos hablando de un tema tan íntimo que abrir esto es abrir tus entrañas y Sí. entonces necesito yo abrir las mías. ¿Y a qué voy con esto? Una de las cosas que más me comentan de toda la historia de mi trabajo, de mis talleres, de todo, es que les sacó mucho de onda, pero para bien, eh, darse cuenta que, o sea, y me lo dicen así, ¿no? Que a ti también te pasan cosas, que a ti también Oh, te duelen cosas, que tú claro. también te preocupan y sufres por las mismas cosas y que no llego yo en una posición de saberlo todo y de enseñarle a todo mundo, sino decir, güey, también me cuesta trabajo, también es difícil para mí, no, por más conocimiento en un tema que tengas, no Sí. va a cambiar el hecho de que también eres vulnerable. Y eso, pues, o sea, de cero me ha traído amistades como la tuya y amistades como No. nuestro grupo de amigas, que fue llegamos a ser vulnerables y ya no hubo que otra más que decir, ya Ya no aquí hay marcha atrás. ya no hay marcha atrás, aquí conectó algo y eso se sintió bien. Entonces, Sí. eso, ver que alguien también porque yo me permito ser vulnerable en mi trabajo, alguien se permite ser vulnerable, me encanta. Todo el tiempo estoy movida emocionalmente, pero mi chamba se basa en eso, en ser como súper vulnerable y eso me mama. En la chamba, en la vida personal es cuando te digo que todavía me cuesta trabajo. Ay, perdón, es que pues, No te preocupes. los gatos empezaron a hacer cosas y me espanté que fuera un bicho o algo así. Pero Oh, bueno, ¿y a ti? A ver, lo está más bien bonito. padre. No, se me hace increíble lo de tu trabajo. O sea, como, y fíjate que creo que a mí es algo que me pasa lo contrario, como que en mi trabajo me cuesta mucho la parte de la vulnerabilidad. Bueno, pues es que también yo trabajo en cosas muy específicas, ¿no? De marketing, pero por ejemplo, en mi lado de ilustración, siento que es algo donde yo Ah, me tengo que abrir más y me cuesta. Yo también siento que, pues como todos, ¿no? O sea, la vulnerabilidad también me da mi coco, es mi coco y ajá, me cuesta trabajo. Y también me considero una persona bastante reservada, entonces también me cuesta como sí, sí lo eres. Ajá. mucho. Pero en mi vida personal, cuando he decidido ser vulnerable, o sea, obviamente me he dado mis trancazos y todo, pero me ha dejado un buen de cosas positivas, como igual, o sea, por ejemplo, nuestra amistad, Sí, el sí, sí. podcast, eh, como que siento que he profundizado mi relación con varias personas, ¿no? O sea, mi hermana, cuando hemos hablado así de corazón a corazón y fuera máscaras, con mi hermana, por ejemplo, o sea, nunca he tenido una mala relación con ella, pero sí puedo decir que
pues en la adolescencia y en nuestros, o sea, como antes, era como una relación buena, pero no tan profunda. Y siento que a partir de involucrar estos temas de vulnerabilidad, pues no sé, o sea, como que conectamos en otro nivel. Eso, ¿no? Sí, justo, no es que se hayan llevado mal, pero No, conectaron a un ajá. nivel más profundo, ¿no? Exacto, y así con varias amigas, ¿no? Incluso también con mi mamá, ¿no? Con mi mamá luego, pues ya saben, las relaciones mamás luego son complicadas, pero sí he tenido momentos donde he pues platicado con ella pues, de corazón a corazón y sí es como una diferencia. Incluso, Transforma. ajá, o sea, y a mí me gusta también aplicarlo a algunas relaciones con las que ya tengo como contexto, ¿no? Porque como tú lo dices, no por ser familia o no por ser amigas desde la primaria o lo que sea, significa que se conocen, ¿no? Porque al final, ¿qué es conocer a alguien? Yo creo que lo más importante es conectar y tener esa apertura y esa facilidad, no facilidad, pero esa, saber que puedes estar, que ella está ahí o tú estás ahí, ¿no? Y Sí, que sí, va a haber sí. ese corazón, esa Esa plática disposición, abierta, ajá, exacto. ajá. Entonces sí, o sea, por ejemplo, también, incluso con mi abuelita, luego Ay, eso es bien me gustaba como preguntarle, o sea, siento, sin temor a equivocarme, bonito. que soy como que una de las, ay, no sé si lo van a ver mis tías eso, pero bueno, no importa. Bueno, que tienen una Este, conexión especial, por no decir. no me refiero a favoritismo ni nada, pero sí siento que soy de las nietas que conoce más de ella, de su vida como mujer, pues, porque Porque le pregunto ajá, ajá, y ella se ha abierto. ajá. Y Y eso es algo que pienso ahorita con lo que estás diciendo, tanto con tu hermana, de tu mamá, de tu abuela, que la de mis vulnerabilidad amigas, ¿no? con las Tú, amigas, con una amiga que se llama Ruth, hola Ruth, que nos etcétera, ¿no? escucha, Muchas más, ajá. pero justo lo que siento es que permitirte ser vulnerable te pone en un lugar de equidad y de horizontalidad, ¿no? Uh-huh. Donde ya no se quedan, o sea, ya no somos etiquetas o ya no somos roles y en este momento solo estoy siendo la que soy y tú solo estás siendo la que eres, no la mamá, no la hija, no la hermana, sino la que tú eres. Y esos momentos, justo por eso yo creo que afianzan o solidifican mucho las relaciones, ¿no? Muchísimo. eh, que son momentos, es el netear, y yo la El neta, neteo. yo no neteo tanto, o sea, ya debería de hacerlo más, me quedo con eso un poco de este episodio, de decir, o sea, yo sé que también es una etapa, ¿no? Cuando yo pienso de, yo creo que no voy a volver a poder ser vulnerable con nadie más, creo que también es una etapa, ¿no? Entonces, como esa paciencia de decir, no Sí, tienes que abrirte con todo el mundo y tampoco se va a sentir un clic de pronto con alguien donde vas a decir, aquí puedo ser vulnerable. No, eso se construye también y es no ser impaciente y ser compasiva con uno, ¿no? Estamos hablando de la sí, horizontalidad, de la equidad. que también que es darse chance, ¿no? O sea, porque, pues sí, o sea, como que todo tiene sus ciclos y permitirnos, ¿no? Como que la importancia de este episodio es invitarnos e invitarlas, a Ajá. pues ser un poco más, arriesgarnos, a Sí, conectar más, porque también creo que es lo que le hace falta a este mundo, ¿no? Más conexiones. sí, yo creo que estaría padre como darle seguimiento en algún momento a este episodio, hablando justo de las conexiones, porque creo que ahorita muchísimas personas estamos con la necesidad de conectar con alguien, pero COVID fue también lo que nos creo, ajá, hizo, o sea, nos desconectó. y justo que creo, o sea, como tejiéndolo con el tema de la vulnerabilidad, yo creo que también es que nos movió cosas tan, tan profundas, heridas tan profundas, emociones tan profundas, que ser vulnerables ahorita está siendo demasiado pesado, demasiado arriesgado. Sí, Entonces, mucha gente en el sentir demasiado nos cerramos sí, y lo seguimos haciendo con quienes ya tenemos ese vínculo, pero nos cuesta trabajo volver a abrirnos porque se movió mucho. sí, Entonces, también se vale que cueste trabajo ser vulnerable, solo cuando nos veamos en la necesidad de, güey, quiero conectar otra vez, me hace falta
este nivel de relaciones, recordar que la vulnerabilidad es un paso súper importante para construir relaciones significativas y profundas. Siento que es no nada más es un paso, es como el centro de. Sí, porque no es nada más, fui Es, vulnerable una vez y ya lo dejo, ¿no? Es es permitirte. el requisito fundamental para que las relaciones sean profundas y conecten. Ay, sí, y ¿sabes qué pienso incluso justo ya para cerrar? Al contrario, me voy como, sí, qué padre, pero también como agradecida con todas esas relaciones que tengo ahorita que son profundas, porque estoy entendiendo que también son así, son tan bonitas, porque ellas también se permiten ser vulnerables conmigo y eso como Oh, que ahorita hermoso. lo estoy dimensionando, ¿no? Decir, sí, para mí eres muy especial, pero también reconocer que es porque también estás dando, te estás poniendo en una situación de vulnerabilidad. Entonces, no sé, me voy agradecida de reconocer esas relaciones que tengo donde nos estamos permitiendo ser vulnerables. Está bien bonito. Pues muy bien. Nos vemos la siguiente semana. ¿A ti dónde te pueden encontrar, Fabs? Ahí me pueden encontrar en Instagram, Twitter y Facebook como @DRA-Fabiola Trejo. A ti, Iraceman. Como Iracémica con CPK en Instagram y Facebook. Y Y al al podcast en en Twitter. Ah, no, no, en Twitter no estamos. En Instagram y en Facebook como Facebook. @Revolución del Placer. Nos Exacto. escuchamos pronto. Bye. Bye.